El procedimiento de completar el cuadrado, también llamado completación de cuadrados, es un recurso de álgebra elemental para convertir una expresión de un trinomio de segundo grado, o sea, una ecuación cuadrática, de su forma ordinaria, o su forma general, que es esta, a otra equivalente, esta forma acá, en que se expresa como un cuadrado de binomio más una constante numérica. Bien, y si se fija, la constante a que multiplica la x se mantiene en ambos casos. Esto es posible hacer en todas las expresiones cuadráticas, no solamente en expresiones que no puedan ser factorizadas de otra manera, y nos va a ayudar a encontrar la fórmula general de solución de las ecuaciones cuadráticas. Los ejemplos en el libro de clase comienzan en la página 106 y al final de la página 107 está la descripción del algoritmo. Y aquí hay un ejemplo de cómo se puede transformar una expresión que está en una forma similar a su forma ordinaria a la forma con un cuadrado de binomio explícitamente. Bien. ¿Y de qué nos sirve expresar una ecuación cuadrática de esta manera? Esta es una diferencia de cuadrados, porque tenemos una expresión al cuadrado, que es x más 6 al cuadrado, y otra expresión al cuadrado que es 9, que es 3 al cuadrado. Entonces esto se puede factorizar como una suma por diferencia, que va a ser el primero menos el segundo por el primero más el segundo, que es lo que tenemos escrito acá. Y dentro de cada uno de estos paréntesis podemos simplificar las cosas. Más 6 menos 3 es más 3, y más 6 más 3 es más 9, lo que da como solución entonces estas dos ecuaciones cuadráticas. Este es un ejemplo donde realizar o desarrollar la técnica de completación de cuadrados puede verse un poco excesivo, porque podríamos, como dice aquí, pasar el lado 9, el 9, perdón, del lado derecho al lado izquierdo restando, y me quedaría x al cuadrado más 12x más 27 es igual a 0, la que se puede factorizar en esta misma expresión que tenemos acá. Pero no siempre es el caso, y por lo mismo yo les había dado el día martes, que comenzamos a ver esta materia, un ejemplo. Dice, un ejercicio, perdón, intente factorizar para resolver x al cuadrado más 2x menos 1 es igual a 0. Entonces, para intentar factorizar esto, ustedes lo que deberían haber hecho es buscar dos números que multiplicados me den 1 y su diferencia sea 2. Y eso no ocurre en los números enteros, no ocurre tampoco en los números racionales. Ustedes tienen que irse a los números irracionales, o sea, a las raíces, para intentar resolver eso. Y de hecho yo aquí les estoy diciendo que en caso de que no puedan, no hubieran podido factorizar, comprobaran que estas dos son soluciones de la ecuación. Menos 1 más raíz de 2 y menos 1 menos raíz de 2. Y como ustedes eso lo comprueban, como lo hicimos previamente, reemplazan este número en los lugares donde tenemos x acá en nuestra ecuación. Entonces, todo este número al cuadrado más 2x menos 1 es igual a 0. Y veamos si es que efectivamente estas son las soluciones, que de hecho están comprobadas en los pasos de la ecuación que resolvimos el día de ayer. Sí, el día de ayer revisamos que esos fueran los pasos, o sea, que esas eran las soluciones siguiendo los pasos que aparecían en el libro. Bien, entonces para comprobar que esas son las ecuaciones, yo no lo voy a desarrollar completamente, pero lo que vamos a hacer es ir a la calculadora de Desmos, y aquí vamos a reemplazar. Tenemos que poner menos 1 menos raíz de 2 al cuadrado más 2 veces el mismo número menos 1. Y eso efectivamente me da 0, como ustedes ven. Y luego probar lo mismo con el más raíz de 2. Donde nos da un número que no es 0, pero si se fijan está elevado a menos 16, que es un número muy, muy, muy chico, y por lo tanto, por error de aproximación que tiene la calculadora, debería ser el mismo número. Vamos a ver si es que si cambio esto de orden. No, sigue dando el mismo número, que es muy, muy chico, porque está elevado, como les dije, a menos 16. Eso significa que hay 16 ceros en este número decimal antes de la primera cifra, antes de este 2. Así que debe ser un problema de aproximación, porque esto no calcula simbólicamente, sino que a esto le asigna un valor. Y la diferencia entre estos dos tiene que ser muy, muy, muy chico.
Bien, entonces les invito a que ustedes lo hagan algebraicamente también. Entonces, es aquí donde puede salir en nuestro rescate en la técnica de completación de cuadrados, porque como aquí dice, no existen dos números enteros que multiplicados me den 1 y su diferencia sea 2, así que es imposible factorizar como trinomio de factor común con números enteros, por lo que debemos probar nuestra nueva técnica de completación de cuadrados. Y los pasos que están explicados en el libro son, hay quien ha un ligero intermedio que dice si A es distinto de 1, que A es el coeficiente de x al cuadrado, se divide toda la expresión por A, para simplificar. En este caso A es igual a 1, así que no hacemos nada. Bien, y lo dejamos tal como está. Vamos a ver en un momento más un ejemplo donde no es ese el caso y vamos a ver cómo cambian las cosas. Luego pasamos al término libre al lado derecho. El término libre es el que no tiene x, es la letra C, y en este caso es menos 1, que debemos pasar al lado derecho, quedando así nuestra expresión. Y aquí al cuadrado más 2x es igual a 1. Aquí este es el paso que puede resultar más complicado. Determinamos cuál es el valor de b, que es el coeficiente de x. Lo vamos a dividir por 2 y luego lo elevamos al cuadrado. En este caso, el coeficiente de x es b, este acá, igual a 2. Entonces, al dividirlo por 2 es 1, que vamos a guardar este número, porque ese número va a ir dentro del paréntesis de mi expresión factorizada. Eso lo vamos a resolver en un momento. Y elevar al cuadrado ese 1 me da 1 nuevamente. 1 es bien fome, lo elevamos al cuadrado, lo elevamos a cualquier potencia y nos va a seguir dando 1. Este número lo debemos sumar a ambos lados de la ecuación. Entonces, x al cuadrado más 2x más 1. Ahí le sumamos el 1 al lado izquierdo. Al lado derecho teníamos un 1 y le sumamos otro 1, nos da 2. Entonces, si hicimos todo bien, nuestra expresión del lado izquierdo es un trinomio cuadrado perfecto que puede factorizarse. Entonces, x al cuadrado más 2x más 1 se factoriza como x más 1 al cuadrado, porque cumple con la regla de cuadrado perfecto, que esto es a al cuadrado más 2a por b más b al cuadrado es igual a más b al cuadrado. Y eso es igual a 2, que era el lado derecho de nuestra ecuación anterior. Entonces ahora podemos tomar raíz cuadrada a ambos lados, recordando lo que habíamos discutido, que tenemos que quedarnos tanto con la raíz positiva como con la raíz negativa. Esto también es equivalente al pasar al 2 restando y factorizar como una diferencia de cuadrados. ¿Por qué nos quedamos con la raíz positiva y con la negativa? Porque, como les dije, tenemos que... se me fue lo que le iba a decir. Sí, tenemos que considerar que no buscamos qué número, no buscamos la raíz de 2, sino que buscamos algo parecido, que es qué número al cuadrado me va a dar 2. Recuerde que en ese sentido la raíz de 2 es súper limitada, porque raíz de 2 es un solo número, que es 1.4142, etcétera, con signo positivo, pero si ustedes elevan al cuadrado la raíz negativa de 2, también les va a dar 2. Bien, porque recuerden que la raíz cuadrada elimina los signos negativos. Perdón, el elevar al cuadrado elimina los signos negativos. Y por lo mismo, tenemos que usar la raíz positiva como la raíz negativa. Esto entonces me separa nuestra ecuación cuadrática en dos ecuaciones lineales, en donde ustedes solamente despejan la x, que va a significar pasar este 1 que está sumando restando para el otro lado, y llegamos a nuestras dos soluciones. Menos 1 menos raíz de 2 y menos 1 más raíz de 2, que son justamente las raíces que les había dado yo acá arriba, o sea, las soluciones. En general, en álgebra, y cuando estamos buscando soluciones de ecuaciones, le decimos equivalentemente raíces o soluciones. Bien, jóvenes, preguntas con respecto a esto. En este ratito lo que hicimos fue repasar lo que habíamos hecho en estas dos clases anteriores. Aprovechen de preguntar ahora antes de comenzar a resolver estas ecuaciones de acá, ¿ok? Si ustedes lo entendieron, lo pudieron entender bien, me gustaría que intenten aplicar el método a estas ecuaciones y que lo vayamos haciendo en paralelo. Okay, les dejo unos minutos para hacerlo. Y si lo quieren hacer, adelante. Solamente que si es que tienen alguna idea de cómo se hace, me lo manden, pero por vía privada para no arruinarles la sorpresa a el resto del curso. Aquí una compañera dice que lo hizo, pero también tiene una duda.
Si lo puede decir por micrófono, sí, en un momento. Vamos a primero hacer este, que está acá, y luego cuando nos toque hacer el segundo, ahí te doy la opción de hacerlo por el micrófono. Pero sí, sin problema. Vamos a hacer el primero. Entonces, siguiendo los pasos, nos va a quedar lo siguiente. Primero vamos a tener x al cuadrado más 3x menos 11 más 3x menos 11 igual a 0. Ya, entonces este es nuestro primer paso. Vemos a es distinto de 1, en este caso el a que acompaña el x al cuadrado es 1, así que lo dejamos igual. El siguiente paso es pasar el término libre al lado derecho. Ok, entonces el 11 pasa al otro lado. Aquí, perdón, me faltó el salto de línea. Ahí sí. Luego, determinamos cuál es el valor de b, lo dividimos por 2 y lo elevamos al cuadrado. En este caso, ¿cuál es el valor de b? Si ustedes tienen alguna idea, dejen un mensaje en el chat. Lo tenemos que dividir por 2 y... Muy bien, entonces, María Jesús, Josué y Elena, el b es efectivamente 3, así que eso lo vamos a dividir por 2 y elevar al cuadrado. Entonces, eso se va a ver así. La mitad de 3, que es 3 medios, lo vamos a trabajar siempre con fracciones, ¿ok? 3 medios al cuadrado. Si ustedes desarrollan esa potencia, les va a dar 9 cuartos. Porque cuando tienen ustedes potencia de una fracción, se eleva al cuadrado tanto el numerador como el denominador. Tres medios al cuadrado entonces 9 cuartos, y para mantener el balance, que recuerden que todo tiene que estar perfectamente balanceado, el 9 cuartos se tiene que sumar a los dos lados de mi ecuación. Bien, y si desarrollamos la suma de estas fracciones me va a dar 53 cuartos. Tengo un momento, déjame ir a buscar calculadora y vuelvo enseguida. Listo, también aproveché de comprobar que estuviera bien hecha la suma. Así que sí, ese es efectivamente 53 cuartos. El siguiente paso es entonces, si es que ustedes hicieron todo bien, lo que van a tener, el lado derecho entonces es un cuadrado de binomio perfecto, donde el término que acompaña la x en el cuadrado de binomio es el término que está aquí elevado al cuadrado. O sea, x más 3 medios al cuadrado, eso va a ser igual a mi fracción, 53 cuartos. Y es aquí entonces yo tengo que tomar la raíz cuadrada y quedarme con los dos signos, el positivo y el negativo. Cuando tome la raíz cuadrada del lado izquierdo, lo único que va a hacer es eliminar el número positivo, perdón, el cuadrado, y nos vamos a quedar por este lado con la raíz de
53 cuartos, que no se puede simplificar. Bueno, en realidad se puede simplificar porque el 4 del denominador es un cuadrado perfecto. Y, tal como les dije, cuando tomemos estas raíces cuadradas, tenemos que tomar las raíces positivas y raíces negativas. Entonces, x más 3 medios va a ser igual a raíz de 53 cuartos, y además x más 3 medios va a ser igual a menos raíz de 53 cuartos, ¿ok? Entonces no es solamente tomar la raíz cuadrada, sino que además considerar que la raíz cuadrada puede ser positiva o negativa. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí ustedes lo transformaron, esta ecuación cuadrática, en dos ecuaciones lineales por separada, y por lo tanto la solución a esto, vamos a tener dos, una con la raíz positiva y la otra con la raíz negativa. Y eso entonces es lo que vamos a representar con x1 y x2. Entonces aquí me faltó, perdón, un signo más. Y entonces aquí tenemos que nuestras soluciones son, lo primero es menos 3 medios más la raíz de 53 partido en 4, y la otra es menos 3 medios menos la raíz de 53 dividido en 4. ¿Ok? Acepto entonces preguntas desde ahora. Me siento como un ministro de gobierno cuando digo acepto esa pregunta. Ya. Pero vamos a ver entonces qué preguntas tienen. Ahora voy a responder preguntas. Ahí sí. Josué Irena dice, me confundí en por qué raíz de 53 cuartos tiene valor negativo. Porque, como les había dicho antes, si ustedes toman solamente la raíz del número, les va a entregar un valor positivo. Pensemos, por ejemplo, en la raíz de 2, que está acá. Raíz de 2 es 1.414, etc. Eso tiene solamente valor positivo. Pero si ustedes hacen menos 1.414213562, etc., no, aquí puedo seguir agregando decimales, resulta que hay un número negativo que ustedes cuando lo elevan al cuadrado también les da 2. Y ese número es menos la raíz de 2. Entonces, cuando tenemos que buscar qué número al cuadrado me va a dar esto de acá, tenemos que considerar el número positivo o negativo. Esa es una manera de verlo, y otra manera de verlo es lo que había escrito acá arriba, que cuando ustedes tienen esta expresión así, pueden pasar lo que tienen del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, el lado izquierdo, y esto lo factorizan como una suma por diferencia. Y ahí les van a aparecer entonces el signo positivo y el negativo. Bien. Isaac Agerman dice, profe, ¿cómo llegó al 3 medios? Lo que hice fue tomar el coeficiente que acompaña la x y dividirlo por 2. ¿Ok? Eso es lo único que se hace. El coeficiente que acompaña la x se divide por 2 y llega a 3 medios. Vamos a ver que en otros casos vamos a hacer lo mismo. En este, por ejemplo, vamos a tener 7 cuartos, entre otras cosas. Bien. Pero este es el paso número 3. En el paso número 3 nos damos cuenta que tenemos que dividir por 2. Determinamos cuál es el valor de b, lo dividimos por 2 y luego lo elevamos al cuadrado. Entonces, aquí determinamos cuál es el valor de b, que es 3, lo dividimos por 2, 3 medios, y lo elevamos al cuadrado. Y eso se suma a ambos lados. Si se fijan, aquí está sumado el 9 cuartos, y aquí está sumado al... O sea, sumamos el 9 cuartos a nuestra expresión con x, y aquí sumamos el 9 cuartos a nuestra expresión con 11. Bien, ¿más preguntas de parte de ustedes? De parte de la profe María Elena. Súper. De todas maneras, un momentito antes de pasar al siguiente. Pucha, me pierdo con la lengua de señas. Ahí puedes hablar si es que te activas el micrófono.
que yo le decía, profesor, que si yo pregunto, dejo la escoba. Ahora yo no escucho. Espera. Ahora sí escucho. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Sí. Ya. Sí. ¿Quiere que con la traducción? ¿No? No. Que si yo pregunto, dejo la escoba, yo prefiero hacer las preguntas así, sí, porque sí, yo prefiero hacer las preguntas directamente a ustedes mejor, porque si no puedo crear un caos. Bien. Sí. Prefiero... Sensata. Muchas gracias. Sí, gracias. María Jesús pregunta después por qué solamente se queda con el 3 medios. Porque esta expresión x más 3 medios al cuadrado es una factorización de toda esta expresión. X al cuadrado más 3x más 9 dividido en 4 es un cuadrado perfecto. Es un trinomio cuadrado perfecto que se puede factorizar de esta manera. ¿Ok? X al cuadrado, bueno, es x al cuadrado, y 9 cuartos, por como lo construimos acá, es 3 medios al cuadrado. Y el término del medio es 3x, es el doble de la multiplicación de los dos. O sea, es 2 por x por 3 medios. Entonces nos queda justo el término del medio y por lo tanto se puede factorizar así. Es por cómo lo construimos. De hecho, le sumamos la cantidad perfecta para que esta expresión sea un cuadrado de binomio. Y por lo mismo, esta técnica se llama completar el cuadrado, porque estamos construyendo artificialmente un cuadrado de binomio. Bien, espero que eso te aclare las cosas. Entonces, vamos a ver la resolución del problema número 2. Si Claudio Díaz está lista, que me avise en el chat. Bueno, pero puede activarse el micrófono en este momento para que nos diga cómo es que resolvió el problema. Si puedes activar tu micrófono. Yo ya lo desbloqueé. ¿Sí? Ya. O sea, por lo que yo entendí, necesitamos primero que el coeficiente principal sea 1. En este caso es 2, Sí. entonces dividimos todo por 2. ¿Entiendes? Sí, dame un momento para ir copiando simultáneamente. Entonces, 2x al cuadrado más 7x más 1 igual a 0. ¿Y eso entonces qué te da? Cuando divides Me todo da por... x por 2, me da x al cuadrado más 7 medios x más 2. Es igual a 0. Ya, ahí hay un ligero error. Cuando tú divides todo por 2, efectivamente el primero te va a quedar... Me queda un medio, ¿no? Más un medio, Sí, ¿verdad? sí, igual a 0. Ya. Sí. Sí. Eso. Entonces, ese es el primer paso, que es despejar o simplificar por el coeficiente de a para que el x al cuadrado me quede solito. X al cuadrado. Sí. Entonces, aquí déjenme... O sea, y después lo que hice fue como sacar los términos que tienen x para un lado y esto para otro, para dejar un espacio para escribirlo el más y el menos de la mitad del otro, ¿entiendes? Ah, ya, ok, bien. Eso entonces yo lo voy a traducir a la técnica que hemos estado usando, pero lo que hace su compañera también es súper válido, que es que hace todo del mismo lado. Nos suma lo mismo a los dos lados, como por ejemplo aquí sumamos 9 cuartos a los dos lados, y lo que hace es sumar y restar lo mismo del mismo lado de la ecuación. Ahí ustedes pueden descubrir qué es lo que les acomoda más. Como lo que yo les mostré en Wikipedia, lo que hacía era sumar y restar del mismo lado. Yo lo que voy a hacer por mientras es dejar expresado esto como lo hemos estado haciendo. O sea, voy a pasar el menos un medio restando al otro lado. Ya, súper. ¿Qué hiciste después? Ya. Y creo que aquí también me equivoqué porque en vez de sacarle la mitad al 7 medio, puse 7 cuartos elevado al cuadrado y me dio 49/16. Entonces puse más 49 sobre 16 menos 49 sobre 16. Ya, eso está bien. ¿Por qué? Ahora ¿Está bien? lo que nos toca, sí, lo que nos toca es determinar cuánto es la mitad de esto, del coeficiente que acompaña el x. Sí, yo lo puse como y es 7 cuartos. Efectivamente, porque si nuestra fracción es 7 medios, la mitad de eso es 7 medios dividido en 2, que es equivalente a 7 medios por un medio y que es 7 cuartos. Entonces eso es lo que le vamos a sumar ahora a ambos lados de la ecuación. Más, sí, como más y menos. 49 sí, entonces, sobre 16 menos 49 sobre 16. Sí. Y aquí lo voy a poner con un par más de pasos. 7 cuartos al cuadrado, que eso es lo mismo que x al cuadrado más
7 medios x más 49 partido en 16 y es 1 medio más 49 partido en 16. Bien, entonces en este momento la única diferencia que habría entre lo que estábamos haciendo y lo que estamos haciendo acá y lo que tiene su compañera Claudia es que ella suma 49 a 16 y lo resta del mismo lado de la ecuación. Es como si ustedes pasaran este 49 a 16 que está sumando acá restando. Porque en vez de sumar estos dos para que se mantenga balanceada la ecuación, lo que hace es sumar dos números que se van a cancelar a sí mismos. Entonces es, entre comillas, sumar cero. Un truco matemático un poco sucio, pero que funciona. ¿Bien? Ok. Ya. No estoy diciendo que lo que hayas hecho está mal, sino que es algo que no es de lo más elegante, pero funciona. Ya. Entonces ahora continuemos. ¿Qué es lo que viene ahora? Sacar el resultado de cuál me va a quedar el cuadrado de binomio. O sea, muy bien. Sí, ¿no? ¿Ese? Ya. Sí, Entonces yo lo puse como x más 7 cuartos elevado al cuadrado. Así lo puse yo. Muy bien. Sí. Entonces, esto ocurre porque, tal como hablamos previamente, la cantidad que le sumamos es justamente la cantidad que tenemos que sumarle para que me dé un cuadrado de binomio. Entonces, toda esta expresión es x al cuadrado más 7 cuartos al cuadrado. Bien, y yo lo que voy a hacer ahora es sumar esta cantidad que tenemos aquí al otro lado, que es 49 partido en 16. Ahí buscamos el mínimo 41. común múltiplo, ¿no? Sí, sí. Y en este caso me va a dar 41 partido en 16. Que eso debería ser lo mismo que tenías tú. 49, 16 menos 1 medio. 41 partido en 16, sí. Que es lo que, como está haciendo, si lo están haciendo como lo está haciendo Claudia, esto va a estar restándose del lado izquierdo, va a estar igualado a 0. Ya, bien, entonces, ¿qué más hacemos ahora? Creo que se le puede sacar, a ver, ¿cómo lo explico? A ver, espérese. ¿Sí? Lo dejamos como un solo valor absoluto el elevado, ¿cómo se dice? El cuadrado de binomio, o sea, que no tenga cuadrado de binomio, ¿no? Sacamos la raíz, claro, ¿no? ahora lo que toca es sacar la raíz, porque estamos en el paso equivalente. Y así eliminamos eliminamos el elevado y nos queda como solo un valor absoluto. Sí, entonces eso nos va a quedar esto de acá. Y al igual que antes, acuérdense que tienen que tomar tanto la raíz positiva como la negativa, que es esto de acá. Bien, y lo último que tendrían que hacer ustedes es pasar el 7 cuartos que está sumando de un lado, restando al otro lado, que eso es lo que voy a anotar ahora. Y las soluciones son entonces menos 7 cuartos más la raíz y menos 7 cuartos menos la raíz. Y eso lo vamos a poner al igual que antes, x1 y x2. Esto no nos va a alcanzar en esta paginita, así que nos vamos a saltar a la siguiente. Y esas son entonces nuestras dos soluciones. Al igual que antes, ustedes pueden eliminar el cuadrado del 16 y esto les va a quedar partido en 4 y lo pueden juntar dentro de una raíz, pero eso lo vamos a hacer la próxima clase cuando ejercitemos un poco más con raíces. Bien, muchas gracias Claudia por el apoyo en este ejercicio. Y muy bien, lo tenías súper bien desarrollado. Bien, jóvenes, entonces, estos son algunos ejemplos de cómo se resuelve alguna ecuación con completación de cuadrados. En caso de que ustedes tengan alguna duda, escriban en este momento. Si es que no, vamos a tener nuevamente la clase el lunes para hacer más ejercicios de esto, porque vamos a hacer un par de clases de ejercicio antes de llegar a nuestra fórmula general de resolución de ecuaciones cuadráticas. Bien. Eso, entonces, que estén muy bien, aprovechen de descansar en este ratito y nos vemos en un momento para la sesión de física. Aprovechen de ir a desayunar si es que no lo han hecho, cuídense y que estén muy bien.